A ver, como ustedes bien saben, en el día de hoy tendremos nuestro encuentro en Ciudad de Guyana con el señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Chávez. Como ustedes bien conocen, desde el mes de diciembre nosotros veníamos buscando precisamente una reunión de este tipo con el presidente Chávez. El jueves de la semana pasada tuve la oportunidad de dialogar con él y de proponerle el que sostuviéramos una reunión de este tipo, una reunión sin agenda, una reunión que fuera informal, pero al mismo tiempo muy abierta, para tocar los distintos temas que nos interesan a los dos países. El día sábado, en las horas de la noche, el presidente Chávez nos informó de su interés de que tuviéramos esta reunión y de la invitación que nos hacía precisamente a la hermana República Bolivariana de Venezuela para poder sostener este tipo de reunión. Como ustedes bien saben, pues mi responsabilidad como presidente de todos los colombianos en primera instancia es la defensa de los intereses nacionales, y dentro de este contexto es que vamos a ir a hacer y a tener esta reunión en Venezuela, en que claramente lo hemos dicho, no se pueden confundir las buenas maneras, las buenas costumbres con debilidades, y que dentro de ese espíritu, precisamente dentro de esa responsabilidad que me cabe como el primer mandatario de los colombianos, nos corresponde pues precisamente es partir de la base de esa defensa de esos intereses de nuestro país y que pudiéramos abarcar y tocar todos los temas que corresponden a la agenda entre Colombia y la República Bolivariana de Venezuela. A ver, vamos a la ronda de preguntas. Manuel. Señor presidente, buenos días. Este viaje que usted hace, el objetivo fundamental de él, ¿cuál es? ¿Aclarar ciertas, digamos, tensiones que se han presentado o cuál? Ahora, yo creo que hay varios temas. El primero, el tema de la paz. Lo que estamos buscando nosotros es que exista una relación mucho más transparente, mucho más diáfana de la participación de Venezuela en nuestro proceso de paz. Como ustedes bien saben, ya están ellos precisamente involucrados y trabajando fuertemente con las FARC después de la reunión de Los Pozos. Venezuela es parte de uno de esos países amigos dentro de la comisión que fue creada. El segundo tema es el tema comercial. El tema comercial es fundamental para nosotros. Al fin y al cabo, como lo hemos dicho, la integración entre Colombia y Venezuela es el tema fundamental. Es la empresa más grande, produce más de 500.000 empleos. Y por eso queremos nosotros fortalecer el tema con la comunidad andina y el grupo de los tres. En los próximos días, en los primeros días de abril, tenemos la reunión en Venezuela con el presidente Fox y el presidente Chávez para caminar y echar adelante el tema del grupo de los tres. Igualmente, yo creo que es importante fortalecer los canales de interlocución a todos los niveles gubernamentales y privados con los Venezuela. Ese yo creo que es un tema que también se convierte en un tema fundamental. Creo que es importante buscar esos mecanismos que nos permitan a nivel no solamente gobiernos, sino el sector privado, fortalecer esos canales de interlocución que a veces en este momento han estado o quietos o son inexistentes. Reactivar todos los mecanismos de las relaciones bilaterales, es decir, la comisión negociadora, la comisión fronteriza, la comisión militar y de policía, que es importante poderlas volver y ponerlas a marchar muy rápidamente. El tema del narcotráfico, que claramente es un tema, como ustedes bien saben, tenemos que estrechar cada vez más la información. Buena parte de las armas, en muchas ocasiones de los químicos, entran también por Venezuela como entran por otras fronteras, y todo lo que podamos hacer nosotros para fortalecer esta relación y este intercambio de información va a ser muy importante. Y por último, yo diría que de lo que se trata al final es que en este momento la preocupación que tenemos es que estamos trabajando sobre una agenda negativa, una agenda en que necesitamos volverla expositiva, propositiva, y de esa manera poder tocar, reitero, estos temas, poder avanzar en estos temas, que es lo que al final va a fortalecer las relaciones, no solamente políticas y diplomáticas, sino comerciales, que es el interés del viaje que queremos hacer a partir de hoy y hasta mañana en la hermana República. Alba Lucia.
Buenos días, presidente. Buenos días, presidente. Pero sin duda, presidente, hay unos temas que yo creo que el país necesita tener claridad después de la reunión que usted sostenga con Chávez. El caso Ballestas, el caso de la persona que finalmente se llevó en el helicóptero. Hay contradicciones por parte del gobierno de Venezuela. El tema también de los 44 supuestamente guerrilleros liberados. Primero, ¿cuál es la información con la que usted va a llegar sobre estos temas a esta reunión con Chávez y cuáles van a ser las exigencias del gobierno colombiano hacia el gobierno de Venezuela sobre estos tres temas específicamente? A ver, yo creo que, claro, todos esos temas son fundamentales y por eso están incluidos dentro de la agenda. Lógicamente, no hay agenda vedada, llamémoslo así. Lo que queremos es hacer una discusión muy amplia, muy franca, pero al mismo tiempo abarcar todos los temas de la agenda. Con relación al tema Ballestas, en eso el gobierno colombiano hemos sido claros a través del señor canciller. Ustedes se recordarán, porque aquí a veces la gente también como que en Colombia tenemos la tendencia a olvidar. Ustedes recuerdan que cuando el secuestro del avión Fokker, yo personalmente salí a denunciarlo como un delito internacional, que era como un secuestro de piratería, castigado por las convenciones internacionales, especialmente la convención del año 71, y que ahí no solamente se secuestraron colombianos, se secuestraron venezolanos, se secuestraron norteamericanos, se secuestraron panameños, y que tenemos que entender que ahí hay un caso que es juzgado como un delito internacional y que cualquiera de las personas secuestradas en el avión pueden hacer uso de estos mecanismos que les van a permitir acusar ante la comunidad internacional ese delito. Entonces, frente al caso Ballestas, nosotros hemos sido muy claros. Frente al caso Ballestas, lo que nosotros estamos pidiéndole a Venezuela, como lo está pidiendo la comunidad internacional. Ustedes vieron el caso del aeropirata hace tan solo un poco más de una semana con el general chechenio. ¿Cómo fue el resultado? Entonces nosotros lo que le estamos pidiendo a Venezuela es que precisamente cumplan o que hagan como corresponde en derecho internacional el cumplimiento de los compromisos internacionales que tiene Venezuela como Estado. De eso es lo que se trata y por eso aspiramos que dentro de ese contexto y dentro de ese compromiso que le corresponde como Estado dentro de la política y el derecho internacional, haga uso de esos derechos frente a este caso concreto como fue el secuestro del avión Fokker aquí en Colombia. Y sobre el caso, bueno, sobre el otro caso está aclarado. Aquí lo que se ha presentado es una contradicción. El alto comisionado ayer también fue muy claro. Nosotros hemos hecho y hemos repasado todos los elementos que tenemos al interior del gobierno. Efectivamente, como lo dijo el señor alto comisionado en el día de ayer, se trató de un guerrillero, creo que es un guerrillero que tiene 19 o 20 años del Ejército de Liberación Nacional. Dentro del marco del derecho internacional humanitario, se solicitó por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja el traslado de este guerrillero hacia Venezuela con destino Cuba. Y eso ha sido claro y así efectivamente se sucedió. Inclusive ayer se confirmó con los propios pilotos, se reconfirmó con la propia aeronáutica, se reconfirmó con los propios organismos de inteligencia del gobierno y hay una posición clara en que no se trató en ningún momento del traslado del señor Grenoble, sino claramente, reitero, de un guerrillero. En este momento no sé si el comisionado dio el nombre ayer o se tenía el alias de ese guerrillero que efectivamente iba a tratamiento médico solicitado por la Cruz Roja Internacional con escala en Venezuela, pero su destino era La Habana, Cuba. María Antonia. Presidente, buenos días. El Procurador General de la Nación ha solicitado o ha sugerido la declaratoria de una guerra oficial en Colombia y la conmoción interior para poder manejar el tema del intercambio humanitario con la guerrilla de las FARC. ¿Qué responde el presidente de la República? A ver, estamos dentro, el tema del intercambio es un tema que claramente inclusive la base del derecho internacional humanitario, el del intercambio. Y por eso nosotros estamos haciendo al interior del gobierno todos los análisis jurídicos que nos permitan en un momento dado llegar a este tipo de acuerdos. Yo más que simplemente concentrarme en este momento creo que es fundamental, porque además así nos lo están pidiendo los colombianos y así lo está pidiendo el gobierno, es que tenemos que llegar muy rápidamente a formular acuerdos humanitarios entre las partes en el conflicto en Colombia, porque esta es la manera de humanizar el conflicto, es la manera de excluir a la población civil, es la manera de respetar las normas del derecho internacional. Y sobre ese tema es el que estamos trabajando, haciendo un análisis muy concienzudo
de las normas, de los mecanismos y de quienes pueden ser sujetos de que sean aplicados estas normas dentro del derecho humanitario. Hacia ese lado es que nos estamos enfocando. Ahí hay un mecanismo jurídico con el cual toca el señor procurador, pero nosotros al interior del gobierno estamos haciendo las discusiones, estamos haciendo los análisis para fijar una política muy clara frente a este tema del intercambio humanitario. Es decir, que todavía no se descarta. Es que en el derecho, como hay tantas alternativas, ese puede ser una alternativa, pero nosotros estamos buscando mecanismos claramente, como han sucedido en otros conflictos semejantes al que vivimos en Colombia, que se hayan aplicado este tipo de normas y este tipo de procedimientos. La última pregunta, Mónica. Gracias. Presidente, con relación a las últimas declaraciones que dio Manuel Marulanda, que dice que el intercambio humanitario está sufriendo tropiezos porque el gobierno le está colocando ciertos condicionantes, como es el hecho de verificar que una vez se haga el intercambio de guerrilleros, se va a verificar que ellos no regresen a las filas de la insurgencia. ¿Qué opina usted al respecto? Sobre ese tema habla el comisionado. Sí, sí. Es que, pues, esta reunión que tiene con Chávez es otra más de las cartas que usted ha tenido con él y también a propósito de recientes incidentes también con ese gobierno. Pero finalmente el presidente Chávez y cuando se reúne con usted acuerdan en que se va a respetar la diplomacia, que los dos países van a respetar como todo el derecho que los dos países tienen, pero finalmente el gobierno de Chávez vuelve a insistir en caer, en violar como el derecho interno de Colombia y en meterse mucho indebidamente en el proceso de paz. Podemos esperar que finalmente de esta reunión otra vez salga un acuerdo para que no se viole eso y sea todo el camino diplomático, pero ¿qué acciones directas se podría tomar de pronto a nivel internacional para que definitivamente el gobierno de Chávez no siga con esas intromisiones? No, por eso yo un poco hacía mi declaración al comienzo. Mi responsabilidad como jefe de Estado es la defensa de los intereses nacionales. Sobre temas como el de la soberanía, sobre temas como los asuntos internos de los estados, no se pueden llegar a acuerdos porque al fin y al cabo el derecho internacional establece claramente, y ese es el respeto que debe existir a ese tipo de procedimientos y mecanismos como la autodeterminación de los pueblos. Aquí lo que estamos tratando de buscar precisamente son mecanismos para evitar que estos hechos se sucedan. Y por eso uno de los aspectos, adicionalmente de hablar en el tema de la paz, de hacer claridad, de recorrer todo el espectro en lo que corresponde a este tema, por eso mismo nosotros creemos que es muy importante que podamos poner a marchar todos los mecanismos bilaterales que nos van a permitir efectivamente evitar que se puedan seguir presentando incidentes o malas interpretaciones frente a distintos temas. Y por eso yo decía que uno de las cosas en las cuales nosotros queremos insistir mucho, como ya se lo hemos insistido, inclusive al presidente Chávez, es que trabajemos muy rápidamente para que todos esos mecanismos de solución de controversias, de conflictos, actúen. Comisiones negociadoras, por ejemplo. La Comisión Fronteriza que ya se reunió, que ese ya fue un paso creo que yo importante. En el tema comercial, que pueda haber intercambio, por eso hablo yo de los interlocutores, no solamente del gobierno, que los ministros estén yendo, que estén viniendo ministros de Venezuela a Colombia, que estén yendo los ministros de Colombia hacia Venezuela, que estén yendo funcionarios del Estado, que estén igualmente, y esa es la propuesta nuestra, intercambio de misiones comerciales, que puedan el sector privado colombiano reunirse con el sector privado venezolano para saber cómo y de qué manera podemos ampliar nuestro comercio, mejorar las relaciones entre nuestros dos países desde el punto de vista comercial. En el tema militar, en el que podamos volver claramente a establecer contactos entre los militares de ambos países como siempre han existido, entre las policías de ambos países, en el tema del narcotráfico, intercambio de información, intercambio de inteligencia. De eso es lo que se trata. Y por eso creo que es hacer un repaso a toda esta agenda y de saber dentro de esta agenda en qué cosas nosotros hemos avanzado, en cuáles estamos estancados, en cuáles hemos retrocedido, y por eso yo creo que en esto que hemos denominado un encuentro informal entre los presidentes de Colombia y Venezuela, solo vamos a estar el presidente y los respectivos cancilleres, podamos hacer este tipo de intercambio de información muy claro, pero al mismo tiempo que sea muy ágil, muy eficiente y que podamos generar mecanismos de seguimiento para evitar, como usted verá nota, que se presenten este tipo de incidentes y de inconvenientes en las relaciones entre los dos países. Sí. Es que hay dos cositas. En el Sí. caso Ballestas, Sí. en el caso Ballestas, el gobierno venezolano, o mejor, la justicia venezolana abrió un proceso contra el señor Ballestas, lo que ha planteado la posibilidad de que primero tenga que ser juzgado allá por ese delito, que es un delito menor, obviamente. ¿Se puede esgrimir ese argumento por parte del gobierno venezolano para demorar la extradición de este señor? Y la segunda pregunta, señor presidente, Sí. es, esta mañana el oficial Rodríguez Chacín, que fue el que participó en la operación de Gran Nobles, o del guerrillero pues que se movilizó, Sí. afirmó que era Gran Nobles, o sea, le metió otro elemento de confusión más a este asunto.
Creo que no es Rodríguez Chacín, la verdad que yo creo que hay una equivocación, porque hay una información, tienen que tener en cuenta que había otras personas involucradas antes del tema, no lo conozco, pero en eso ha sido claro el gobierno venezolano y el gobierno colombiano, se han identificado precisamente en que era la actuación que se celebró por parte de ambos gobiernos, o de 3 gobiernos, fue efectivamente el de un guerrillero del ELN y no el señor Granobles, en eso quedó claramente definido. En el otro tema, reitero, aquí hay un caso de un delito en el cual la comunidad internacional es muy clara y en la cual yo creo que la comunidad internacional, yo he dicho que es posiblemente los pocos delitos en que la comunidad internacional está actuando de una manera unificada, monolítica, es el de la piratería aérea. Y por eso reitero que lo que espera el gobierno colombiano y lo que espera la comunidad internacional es que Venezuela cumpla precisamente con esos compromisos que corresponde como Estado actuando dentro del derecho internacional. Los sectores, si estamos hablando de un acuerdo precisamente humanitario, estamos hablando de la posibilidad de que algunos guerrilleros salgan de las cárceles en razón de esos acuerdos humanitarios, pero al mismo tiempo estamos hablando de la posibilidad de que salgan militares y policías también dentro de ese acuerdo humanitario. Entonces tenemos que verlo en un conjunto. Claramente estamos en la mitad de un conflicto y por eso estamos hablando de que hay posibilidad de que salgan guerrilleros de cárceles que estén, reitero, contemplados precisamente dentro de las normas. Porque aquí la gente está hablando de que si salen 13, de que hay una lista de 80, no. Si ustedes se recuerdan, es que aquí también a veces la gente pierde la memoria. Aquí hay una lista de cerca de 400 guerrilleros que efectivamente la FARC hizo entrega en el momento mismo del inicio de las negociaciones. Y que claramente ellos hablaron, si ustedes se recuerdan, de canje, ya no hay canje. Estamos hablando de un acuerdo y de un intercambio humanitario. Y no se está hablando de una lista de 400. Efectivamente, nosotros lo que estamos, y en eso vuelvo y reitero, es que quienes cumplan y quienes puedan estar dentro de ese contexto que permitan que pueda existir un acuerdo humanitario, el gobierno va a estudiar esas posibilidades. Pero de la misma manera, lógicamente, ellos también van a tener que cumplir unas normas y van a ser liberados también parte de los soldados y los policías que en este momento están siendo retenidos por los grupos subversivos. Gracias. Muchas gracias. A ver, como ustedes bien saben, en el día de hoy tendremos nuestro encuentro en Ciudad de Guyana con el señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Chávez. Como ustedes bien conocen, desde el mes de diciembre nosotros veníamos buscando a todos los colombianos en primera instancia, es la defensa de los intereses nacionales. Y dentro de este contexto es que vamos a ir a hacer y a tener esta reunión en Venezuela, en que claramente lo hemos dicho, no se pueden confundir las buenas maneras, las buenas costumbres con debilidades, y que dentro de ese espíritu, precisamente dentro de esa responsabilidad que me cabe como el primer mandatario de los colombianos, nos fundó precisamente una reunión de este tipo con el presidente Chávez. El jueves de la semana pasada tuve la oportunidad de dialogar con él y de proponerle el que sostuviéramos una reunión de este tipo, una reunión sin agenda, una reunión que fuera informal, pero al mismo tiempo muy abierta, para tocar los distintos temas. Corresponde pues precisamente es partir de la base de esa defensa de esos intereses de nuestro país y que pudiéramos abarcar y tocar todos los temas que corresponden a la agenda entre Colombia y la República Bolivariana de Venezuela. A ver, vamos a la ronda de preguntas, Manuel. Señor presidente, buenos días. Este viaje que usted hace, el objetivo fundamental que nos interesan a los dos países. El día sábado, en las horas de la noche, el presidente Chávez nos informó de su interés de que tuviéramos esta reunión y de la invitación que nos hacía precisamente a la hermana República Bolivariana de Venezuela para poder sostener este tipo de reunión. Como ustedes bien saben, pues mi responsabilidad como presidente